¿Qué tal? Empiezo a describir este ejercicio denominado Tri-State Corporation. Bueno, lo que aquí observamos inicialmente en estas primeras celdas son los datos que el caso nos muestra. Esta parte sombreada en gris, ustedes encontrarán que es idéntica a lo que el libro nos presenta. Bueno, aquí básicamente voy a resaltar algunas fórmulas que espero nos puedan ayudar a entender el caso. Nos dice que el portafolio inicial para Tom es de 14.500. Bueno, como vemos ahí, simplemente es jalar el dato. El tema del salario también es un dato que lo arrastramos simplemente de la base de datos. La inversión inicial está calculada a partir de estos dos montos: el salario inicial por el 4% que destina este personaje para el incremento de su portafolio final. Como sabemos, 4% es el porcentaje que se está destinando, mientras que aquí, al ver la ganancia del portafolio, como se explicaba por la mañana, va a estar compuesto de dos rubros, como verán aquí en la fórmula. Está multiplicado en primera instancia el portafolio inicial por el porcentaje que éste recibiría, que es 10%. Además, como se tiene un incremento de 1.360 a lo largo del año, el porcentaje de crecimiento se está tomando en base al promedio entre 0 y 10, en este caso 5%. Como verán, las dos celdas está jalando de estas celdas para poder obtener el monto de 1.518. Bueno, finalmente en este cuadro nos interesa hacer una suma para saber cuánto es el portafolio final. Y esto básicamente se compone del portafolio inicial más la nueva inversión y el monto que el portafolio le ha generado a lo largo del año. Luego no hay más detalle, la misma cifra con la que acaba el año se asume que es la con la que inicia el siguiente año. Y así sucesivamente ustedes podrán verificar que las fórmulas simplemente se repiten. Aquí hemos hecho el cálculo como el caso nos pide, hasta calculando 30 años que este personaje podría seguir invirtiendo. Se comprueba en esta celda anaranjada que el monto coincide con lo que el caso menciona, que es de 627.937. Aquí, a continuación, en esta segunda tabla, simplemente se ha creado para generar con las variaciones que nos pide en la pregunta número 2 del caso, en el que deberíamos averiguar qué porcentaje de los datos inicialmente dados deberían ser los que alteremos para que luego de 30 años Tom pueda recibir $1.000.000 dentro de su portafolio final. Así que las fórmulas, como ustedes verán, son las mismas. Se han simplemente copiado, y por un tema de aleatoriedad hemos encontrado que aquí el tema del portafolio ahora ha sufrido un incremento. Bajo el modelo inicial era de 4%, ahora el monto exacto es de 7.9696%. Es decir, que si inicialmente Tom aportase solo el 4% de su salario a su portafolio final, este personaje no podría obtener luego de los 30 años de aporte $1.000.000. Para que eso sea posible, el porcentaje de 4% que teníamos inicialmente aquí en la tasa de inversión anual debería crecer en 3.9696. En esta segunda hoja vamos a empezar a trabajar ya con los datos aleatorios por dato que en caso nos presentan. Nos dice que Tom y Kate decidieron asumir que la tasa de crecimiento del salario anual
variaba desde 0 hasta 10% y que una distribución de probabilidad uniforme daría una aproximación real a esta variación. Además, nos menciona como segundo dato que se sugirió que la tasa de crecimiento anual del portafolio podría estar representada de forma aproximada por una distribución de probabilidad normal con una media del 10%, que aquí está registrado, y una desviación estándar del 5% a continuación. Bueno, son los únicos datos adicionales que necesitamos para calcular este trabajo de modelamiento. Así que, a diferencia de la tabla anterior que habíamos visto, hay algunas variaciones. Se inicia con el mismo monto de salario, que es de $34,000, y aquí hemos incrementado esta columna de tasa de crecimiento salarial. Como ustedes pueden observar, la fórmula para calcular es simplemente esto: 0 más aleatorio por el 10%, porque el caso nos dice que la tasa de crecimiento puede variar desde 0 hasta 10% con una distribución de probabilidad uniforme. Así que aplicamos esta fórmula y encontramos que todos estos valores que estarán a continuación, los 30 valores diferentes de esta columna, todos serán aleatoriamente escogidos dentro de estos rangos. Así que como resultado podemos observar lo siguiente. Tom seguirá separando o reservando el 4% de su salario anual, solo que se asume que para el siguiente año crecerá este ingreso en el porcentaje que aquí la columna nos presenta, aunque la celda nos está mostrando. Bueno, por lo tanto, hasta aquí es el monto que podemos calcular que Tom podría estar aportando de año tras año. Sin embargo, aquí en esta nueva columna lo que vamos a notar es el crecimiento o la tasa de crecimiento que va a sufrir el portafolio o el fondo al que él está aportando. Así que vamos a hacer aplicando esta fórmula de distribución normal inversa, considerando, como la fórmula así nos lo presenta, que tenemos que mostrar los datos de la media y la desviación estándar, que obviamente por dato ya los tenemos aquí, que es de 10 y de 5%. Y como todo esto es aleatorio, igual corremos la fórmula para las 30 celdas donde tendremos estos valores aleatorios a lo largo de 30 años. Por lo tanto, aquí viene nuevamente el recuento de cómo se obtiene este cálculo de la ganancia de portafolio. Aquí simplemente estamos calculando, al igual que en los casos anteriores, esta ganancia de portafolio estará en función de dos nuevos valores, aleatorios obviamente. El portafolio inicial, en este caso equivale a 14.500, el salario multiplicado por el valor de 0.7% en este caso, y vamos a incrementarle la ganancia que obtendría por este monto adicional. Es decir, si nosotros recordamos, este primer año Tom inició con un monto de 14.500, el cual ha obtenido una ganancia del 7%. Sin embargo, a lo largo del año se ha tenido que hacer un aporte de 1.360. A este monto, como sabemos que no podría ganar el mismo porcentaje porque han sido aportados a lo largo del año, vamos, al igual que el caso anterior, calcularle con el promedio de este mismo monto. Por lo tanto, ustedes encontrarán que en la celda se ha tenido que dividir el valor entre dos, sin obtener el 50% de este mismo monto, o del 7% para este caso. Bueno, y ya para concluir esta parte, simplemente el portafolio final se ha obtenido de la suma de con cuánto se empezó el portafolio inicial, el monto que se ha destinado a lo largo del año, lo que se ha logrado ganar dentro del portafolio. Estos tres elementos han sumado ahora el resultado final. Y esto obviamente inicia aquí. Es el monto con el que se inicia el segundo año. E igual todas las fórmulas van corriendo a lo largo de estos 30 años.
Aquí al final de los 30 años vamos a obtener cierto valor que está en la celda anaranjada, el cual obviamente va a ir variando según las probabilidades de crecimiento, tanto del salario como del crecimiento del portafolio. Por lo tanto, es esta celda en la que vamos a tener que replicar las interacciones, que lo vamos a ver a continuación en esta otra pestaña. Bueno, simplemente con este valor que obtenemos, están aquí los datos de mi interacciones, como verán, y todas estas estarán calculadas bajo estos estadísticos. El valor esperado, el automático, aplicando las fórmulas que ya bien conocemos. Y aquí se formula el cálculo que nos solicita en la pregunta número 2, o al finalizar esta pregunta. Dice, ¿qué probabilidad hay de que se alcance el objetivo luego de 30 años de alcanzar $1000 dentro de este fondo? Bueno, y como lo que hemos calculado es el último valor de estos 30 años soportados, el caso nos muestra que son 99% de probabilidad de que podría alcanzar bajo esa lógica de crecimiento aleatorio el monto de $1000. Bueno, con esto concluimos. Espero haber ayudado en este proceso. Nos vemos.